Mi nombre es Bernardita Pérez Restrepo. Eh, Terminé mi bachillerato a fines de la década de 1970. Me presenté a la Universidad de Antioquia. Las opciones en la época eran Universidad de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana o Autónoma. La verdad, yo de corazón vivía como los movimientos estudiantiles de los años 70, veía marchar a los estudiantes en plaza pública y siempre eran los de la Universidad de Antioquia. Entonces me atraía, me jalaba de corazón como estar aquí en la Universidad de Antioquia. Como yo tuve educación secundaria religiosa católica, muy fuerte, muy autoritaria, me rebelaba frente a eso, entonces nunca pensé en la opción bolivariana. También tenía otras limitaciones de índole económicas, y es que mi familia pues no tenía muchos medios, pero sí tenía muy claro que quería optar por educación pública. Era un examen académico muy competido. Hasta la época que yo cuidé exámenes era muy similar, eran competencias de razonamiento abstracto, aritmética básica, geometría básica, álgebra y comprensión lectora, con un nivel de competencia muy alto. En mi época eran 4 facultades de Derecho en la ciudad, entonces las 3 restantes eran privadas y costosas. Y esta era la única opción pública, y entonces se presentaba muchísima gente. Estoy segura, porque tengo el dato, que se presentaron a Derecho más o menos 1.600 estudiantes para la época. Era muy, muy competida. Y la facultad tenía un prestigio enorme, enorme. Tuve muy claro el estudio del derecho, creo que desde la adolescencia, porque me tocó hacer, digamos, como peleas o conflictos familiares. Yo tengo 3 hermanos varones, yo estaba en medio de 3 hermanos varones y tenía 2 hermanas, pero muy pequeñas. Yo le llevo a mi segunda hermana 10 años de edad, eso es mucho. O sea, ella no pertenece a mi generación. Y me tocó dar peleas que, podría decirlo así, a mi mamá no le gustaría que yo las contara, pero que son reales. Mi hermano mayor dejaba los sobrados de los colores para él pasar al año superior, me llevaba 2 años, y yo heredaba sus colores acabados. O sea, me entregaban los mochitos de los colores. Y yo peleé mucho eso con mi mamá, que eso no era justo, lloraba, pataleteaba. También por el oficio doméstico en la casa, que mi mamá quería que solo yo hiciera oficio y mis hermanos varones no. Y tenía por ahí 11 años, un día me le senté en un rincón del patio y le dije: me paras de aquí muerta, porque no lo voy a hacer. Y me dijo: te voy a acabar a golpes. Y yo: mátame, porque no lo voy a hacer. Entonces empecé como esas luchas y fui haciéndome reconocer también en el colegio con las luchas. Me atreví en un colegio religioso a decir que yo no creía en la religión, que no volvía a la iglesia, y eso pues era muy violento, muy fuerte, pero pasó algo bonito en el colegio donde estudié, que era de monjas, que como era una chica como buena estudiante, la jefe del colegio me aceptó, porque inicialmente le dijeron a mi mamá: sáquela del colegio. Y la monja me dejó en el colegio, y eso fue un crecimiento muy grande para mí. Y entonces las personas alrededor empiezan a decir: pero tú eres buena para el derecho,
pero yo era muy buena en matemáticas, yo era la mejor en física, en cálculo, y entonces, pero ¿por qué no estudias una ingeniería? El derecho es para la gente que no sabe matemáticas. Pero yo lo entendía distinto, era como un sitio de luchas, de luchas. La verdad, así leí el derecho y creo que no he cambiado de parecer, porque vuelvo a leer un texto del siglo XIX muy hermoso que es el de Iering, la lucha por el derecho, y digo, ahí me identifico. Entonces creo que en la adolescencia descubrí eso y decidí que quería estudiar derecho. El cambio de una educación de tradición muy religiosa a una formación de universidad pública era un cambio fuerte, y en mi época que yo ingresé a la universidad, y creo que cualquiera que consulten de la época, en mi generación de estudiantes solo se hablaba de marxismo. Aquí no había partido liberal ni partido conservador. En la universidad eso no existía. Era la corriente marxista y los feroces leninistas, estalinistas. Aquí no se había leído los horrores del régimen estalinista. Esa lectura no llegaba en mi época. Entonces era una época muy radical de izquierda. Alumnos interrumpían las clases y no dejaban hablar al profesor para echarse un discurso marxista. Era el lenguaje común y yo venía de una formación tradicional religiosa, pero a mí no me asustó porque yo ya tenía otras lecturas. También había leído, me había declarado no confesional, atea desde los 13 años. Entonces para mí, pues personalmente no fue, pero sí noté digamos, la actitud de la mayoría de mis compañeras. Mis compañeras eran más conservadoras que los jóvenes varones de mi época. Eso sí, lo puedo recordar absolutamente hasta con todos los nombres propios de mis compañeras. Más tradicionales, más recelosas de meterse, de ir a la asamblea de estudiantes. A mí el día de los hechos de la monja nos encerraron en la universidad y yo me acuerdo que yo era la única mujer que había por ahí entre 40 muchachos. Las chicas salían corriendo más rápido. Traían más como la tradición de su educación. Es como el razonamiento también que hice en la época. En mi época a mí me gustaba mucho, me gustó mucho esa formación porque yo viví esa transición de una propuesta que hizo, supe después, el maestro Carlos Gaviria. Una propuesta transformadora de ver el derecho no como aprender a litigar, a hacer una sucesión o hacer una demanda de familia o un gran proceso penal, no. Cuando yo entré en las materias del primer semestre, la única que contenía algo de derecho era derecho romano. De resto eran todas materias de formación política. Entonces, vi introducción a la ciencia política, como una epistemología, y la verdad eran grandes maestros. A nosotros nos dictaban esos cursos los profesores de filosofía. Entonces, me acuerdo yo que fue Iván Darío, ya no me acuerdo el apellido, que se había formado en Francia, estaba muy bien preparado en Rousseau, en Locke, nos daba introducción a la ciencia política. La profesora de epistemología mía fue Beatriz Restrepo, una gran filósofa. Entonces teníamos unos cursos magníficos, extraordinarios, pero la mayoría de mis compañeros estaban muy insatisfechos porque no nos enseñaban derecho. La mayoría de mis compañeros y compañeras. Y yo creo que yo sí hacía algún lunar con algunas otras compañeras, algunas de ellas profesoras había acá, Lina Darbe, recuerdo, éramos compañeras, que nos gustaban esos cuentos. Nos gustaban esas asignaturas, esa perspectiva.
la gente venía más como a aprender derecho. Y sí había mucha gente ya que eran funcionarios de despacho judicial. Y qué pena, yo sé que todos tenemos que trabajar y conseguirnos la vida. Uy, pero a un curso le hace mucho daño el funcionario de despacho judicial en una clase de derecho. Si el profesor no lo pone en orden, el alumno, en mi época era así, profesor, eso no es así, en mi juzgado no lo hacemos así. Retaban al profesor de que la práctica era distinta a la teoría. Y tuve muy pocos profesores muy valientes que le decían, es que aquí se enseña es el deber ser, no lo que es. Y creo que ese profesor fue Carlos Gaviria, que lo tenía muy claro. Pero los alumnos como que corchaban a los profesores, porque en la práctica es distinto. Entonces, muchos venían con el entusiasmo de mejorar la práctica. Entonces, el primer semestre eran materias muy teóricas, la única era Derecho Romano. Y esa materia, esa asignatura, para mí fue memorable. Porque yo hice esa asignatura en 1 año y medio, porque tuvimos un paro de casi 1 año. Y el profesor Hernán Valencia en una clase, como 2 días antes de iniciar el paro, dijo, el mejor libro de Derecho Romano es el de Iering y está en la biblioteca. Y el que lea eso ya sabe Derecho Civil. Y yo me leí ese libro, que son varios libros de todo el derecho romano en ese paro. Y las asignaturas de Derecho Civil las aprobé todas facilísimo con la lectura de ese libro. Pero te voy a decir, esa tensión era muy fuerte y era muy inequitativa. Era 4 o 5 profesores peleando con 40 más. Era de ese tamaño. Porque yo te puedo decir con nombres propios cuáles profesores daban como esa pelea, que venimos a formarnos, a ser juristas. Para ser abogado litigante uno podría ir 3 semestres a formar una técnica del ejercicio profesional. Estas son palabras de Carlos Gaviria. Para ser abogado litigante. Es que yo les quiero decir, mi clase de sucesiones fue una tortura de memoria. Y cómo es un modelo de un borrador de una sucesión y cómo son los acervos imaginarios. Y además usted, abogado, métase dentro de los herederos. Pues, una cosa asquerosa. Mi curso de Derecho de Familia, si en alguna asignatura yo vi el problema de género claramente marcado, fue en mi curso de Derecho de Familia. Tuve un profesor que había escrito un libro y que era famoso por un libro, pero ante una pregunta que yo le hacía, profesor, pero ¿por qué se habla de la mujer que abandona el hogar? ¿Y por qué no el hombre que abandona el hogar y se le castiga? Y me decía, el legislador en su sabiduría sí lo dispuso. Y yo, profesor, ¿cuál sabiduría? Eso es desigualdad. Y me dijo, ¿y cómo dónde existe la igualdad? ¿Usted dónde la ha visto? Usted no ve que un pájaro, no sé qué, ponía ejemplos de la naturaleza. Y yo, es que, profesor, yo ya aprendí que la igualdad es un concepto de la política y el derecho se lo apropió, pero en la biología no existe la igualdad. ¿Usted por qué compara esto? Pues ahora, esa antesala le dije a Catalina antes de entrar, el aula del Derecho de Familia era la del primer piso del extremo donde está Elvira, y el profesor me sacó de clase y me dijo que no volviera a su clase, que presentara los exámenes, que yo era incómoda para su clase, y me echó. Se burlaban, se morían de la risa y me decían, ay, tú sí eres pendeja, que causas unas peleas tan pendejas. Te va a tocar estudiar Derecho de Familia porque no la vas a perder. Eso fue lo que te ganaste. Y sí me lo gané. La docencia yo la llevaba en el alma. Mi mamá es maestra, mi abuelo fue maestro, mi bisabuelo también.
mi tatarabuelo también fue maestro, o sea, y tiene un pequeño monumento en Don Matías, porque es el fundador de la educación de Don Matías. Lo llevo en el alma y en la sangre. Pues, siempre me vi. Yo cuando era alumna decía, si yo estuviera parada ahí al frente, yo no haría esto. Como que siempre me provocaba con eso, porque creo que lo llevaba en el alma. Y de hecho, cuando estaba a punto de graduarme, le dije al maestro Carlos Gaviria, profe, yo quisiera ser profesora algún día. Y algún día, para algún cursito optativo, algo, busque darme la oportunidad. Yo me pongo de aquí para adelante a leer bastante, de filosofía del derecho, de tal cosa, para que me den la oportunidad. Él me dijo, listo. Entonces, claro, yo egreso y tengo que buscar alternativas de trabajo. Un profesor de acá, Carlos Ateortúa, que fue mi otro profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, creo, me ofreció ser inspectora de policía y yo le dije, no, yo no quiero ser eso. Yo voy a buscar otras opciones. Yo en una inspección de policía no me veo, porque él era el secretario de gobierno del municipio. Entonces esa era como, digamos, la cuota burocrática que ellos tenían. Entonces, yo había hecho un trabajo, mi trabajo de grado fue sobre el control de constitucionalidad. Ninguna mujer había incursionado en un trabajo de derecho constitucional en la facultad. Pues yo no me creo la primera ni promotora, yo estoy diciendo que me alentaron mis profesores, que esa es la deuda mayor que tengo, ¿cierto? Yo había hecho el trabajo de grado sobre eso, me había acercado mucho al profesor Tulio y bueno, él me decía, sí, si algún día resulta algo, en fin, tal cosa. Entonces yo me presenté a una empresa privada que hizo como un concurso para llenar una plaza en derecho laboral. La empresa se llama Construcciones del Cóndor, una firma de construcción de las más grandes del país hoy. En esa época no era tanto. Yo me presenté porque yo no veía posibilidades. Otra posibilidad era ser juez, se requería 2 años de egresado. No. O ser secretario de juzgado, yo no me veía ahí, yo quería era ser juez. Pues, si iba a ser era juez. Entonces me fui y presenté una entrevista con el presidente de esa compañía, que es egresado de la Facultad de Economía. Y yo tuve una experiencia interna en la universidad que se la cuento mucho a mis alumnos para que se animen a quedarse en esta facultad terminando la carrera. ¿Yo qué hice? Tomé muchas materias optativas en otras facultades. Un día hasta pensé que debía saber contabilidad por si lo requería para un trabajo. Hice un curso en la Facultad de Contaduría. Tomé varias materias en filosofía. Me inscribí en idiomas a lectura de Shakespeare en inglés original, en que él escribió sus obras. Con Cecilia Plested, todavía está. Yo pasé y vi Shakespeare en inglés, inglés medieval. Éramos 5 estudiantes. Ay, no, pero eso era, yo les digo, 1 hora a la semana, pero eso fue para mí memorable. Entonces, tomé muchas cosas y muchos cursos los matriculé. En mi época era gratis, yo creo que hoy lo cobran, ¿cierto? Algo cobran, pues aquí no es muy significativo, pero algo cobran, era gratis. Entonces, yo fui a una entrevista con el presidente de la compañía, que era egresado de acá. Entonces, cuando él vio mis calificaciones, me dijo, es que yo soy egresado de la universidad y usted, ¿por qué tiene 240 créditos? O sea, tuve 40 más, 2 semestres más. Porque yo decidí tomar todo esto porque había paros. Entonces yo aprovechaba el tiempo. Me dijo, no la voy a entrevistar más.
la voy a elegir. Con ellos tengo hoy una gran cercanía. Por cierto, fui miembro de junta directiva de su empresa durante 8 años. Pues ya hace 10 años. Con ellos empecé a incursionar en esa línea que hoy trabajo, que he cambiado mucho, he girado mucho. Estoy como en ese sector corporativo de administración, pues que llaman alta gerencia, pero es de dirección. Por esa persona, que quiero traer esa anécdota porque me parece muy bonita. El tipo dijo, ¿y usted estudió realmente inglés, francés, italiano en la universidad? Sí, tomé cursos. Pues no lo sabía hablar bien, pero tomé cursos. Todo gratis en la universidad. Entonces, creo que tenía una muy buena preparación para la vida. Y vino la Constitución del 91 y empezaron acá sesiones cuando estábamos en el proceso constituyente. Y yo dije, no, yo me voy a meter a este movimiento. En eso la influencia total es de Carlos Gaviria. Pues yo lo tengo, mis alumnos lo saben. Ustedes han sido mis alumnos y lo saben. Lo digo además porque me parece que es un reconocimiento que yo llevo en el alma. Yo creo que ese es un maestro inspirador, transformador. En el curso de introducción al estudio del derecho, él hacía una crítica muy dura a la Constitución del 86. Y decía, yo pienso como el maestro Gerardo Molina que en Colombia no hay Constitución. Por esto, por esto y por esto. Entonces yo tenía la curiosidad de quién es el maestro Gerardo Molina. Estaba vivo a la sazón, un gran político, pero un gran profesor. En estos días lo recordé en clase. No tenemos constitución por esto, por esto. No así en tal parte, pues era un hombre que sabía derecho comparado y censuraba fundamentalmente la Constitución por ser confesional. Y a mí esa antirreligiosidad me hervía por todo el cuerpo. Y uno de 19 años, imagínense. Entonces me empezó como a apasionar el tema, empecé a leer. Fue en el curso de introducción al derecho. Miren que no era el curso para eso, pero fue ahí donde me picó. Cuando llegué a ver Constitucional General con el profesor Tulio Chinchilla, que creo que estaba muy recién llegado a la facultad y era muy joven, pero lo hacía con mucho carácter y mucha vehemencia. Tulio hizo algo magnífico. Él nos dijo, yo no les voy a enseñar la Constitución colombiana. Aquí no hay nada importante que aprender. Yo les voy a enseñar derecho constitucional comparado, para que ustedes sepan lo mala que es esta Constitución y las cosas tan buenas que hay en otro lado. Pues es que miren eso, que son detalles que se van marcando mucho en la vida de uno. Y yo fui una alumna muy destacada en ese curso y mis compañeras, ninguna tenía interés en ese tema. O sea, yo fui mostrando como mucho interés, conocimiento, lecturas de teoría política y derecho constitucional, y mis compañeros me decían, ¿y eso como para qué te va a servir? Eso no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Era, digamos, el lenguaje de todos los de mi época. Es que yo creo que a ustedes les queda hasta difícil comprender, porque ustedes han sido nuestros alumnos, de que en 1982, que fue el año en que cursé teoría constitucional, en Colombia la Constitución no fuera nada importante. Tulio dictaba ese curso y a la vez Javier Henao Hidrón dictaba otro curso. Era el profesor contemporáneo de Tulio de Derecho Constitucional. Y él les preguntaba en el examen que cómo se llamaba la casa donde vive el presidente. Y que
¿qué mayoría requiere una ley de tal naturaleza? ¿Y cuáles son los requisitos para dictar un decreto reglamentario de tal naturaleza? Todos de memoria. Entonces, Tulio tampoco era un profesor muy atractivo, no era el que tenía más alumnos, porque también había que leerle y estudiarle mucho. Entonces también le huían de alguna manera. Esto se transformó cuando vino la Constitución del 91. Que aquí sucedió otra cosa, y yo sí quiero anticiparles que estoy casi segura de que de las primeras universidades del país que entendieron el impacto de la Constitución en el sistema jurídico fue esta. Se presentó ese famoso hecho que llamaron la muerte de la monja. Estaba en el primer semestre y eso fue un paro de un año. Con anécdotas personales, familiares, pero que son muy bonitas, porque entonces yo en medio del paro me venía para la universidad a leer, ya algunos profesores me habían recomendado textos que para mí eran muy valiosos para leer, y entonces mi mamá cualquier día me dijo, pero la universidad está en paro. Y yo le dije, no mamá, mi facultad no está en paro, porque un paro significaba que yo me volvía la doméstica de la casa. O sea, tenía que hacer todo el oficio. Entonces, no, mi universidad no está en paro. Entonces me tomé muy en serio el estudiar y el leer. Digamos que eso es, mira que hace parte también de la sociedad, no de la época, porque creo que en eso no ha cambiado mucho. Por eso decidí entrar a estudiar Derecho. Horrorosa. Porque la práctica era, les voy a decir lo más terrible, mis asesoras de práctica, por cierto, fueron mujeres, fueron 3. Como están algunas muy recién salidas de la facultad, prescindo decir los nombres. Pues hace muy pocos años, esto es así. Y como yo soy la que firmo, porque los profesores firmaban, usted no me puede cambiar nada, porque yo le decía, profe, pero ¿cómo que aquí se puede? Yo me acuerdo que eran cuestiones técnicas, pero nosotros llevamos sucesiones menores, temas de arrendamiento, temas penales menores, derechos de petición, pero no el derecho de petición de hoy, no, eso no me parecía en nada. Era una práctica menor y los profesores la hacían insoportable porque era su rigidez de cómo se hace un memorial. Yo, fulano de tal, identificado con cédula tal, con poder amplio y suficiente. A una profesora yo le dije, profe, explíqueme qué es un poder amplio y suficiente. Y me dijo, yo no sé, pero así es. Pues, pero yo lo quiero quitar. No lo puede quitar. Entonces nos calificaban mal por eso. Era de un rigor formal asqueroso. La palabra mía es asqueroso. No teníamos posibilidades como de acciones que impactaran la ciudadanía, cero. Era ejercicio de derecho civil, laboral y penal de menor escala y a la manera que el profesor del consultorio le diera la gana, no más. Entonces las prácticas, no. Mira, yo era egresada Catalina, pues ya te estoy hablando que yo venía entaconada y muy bien vestida, ni siquiera como me he visto ahora, porque tenía un cargo ya alto en la empresa privada. Yo, digamos, tuve esa fortuna, pero no tan fácil. O sea, yo empecé en el año finales del 87 en la empresa privada y en el año 90 ya era la secretaria general de esa compañía. Tenía un cargo muy alto, digamos, muy alto y ganaba muy bien. Entonces yo empecé a oír el movimiento de la séptima papeleta y conferencias que empezaron a hacer en la facultad, en la universidad. Carlos Gaviria hizo una hermosa, que es el tercer estado. Así llamó él su conferencia, pero yo ya había leído así en la facultad, entonces yo entendía hasta el título y era hablar del constituyente primario. El tipo con un pesimismo por esa constituyente total.
A esa conferencia no fuimos más de 40 personas de la universidad y ninguno de mis compañeros, casi, si había 10 alumnos de la facultad era mucho. Carlos Gaviria estaba en la vicerrectoría. Él seguía dictando clase, pero Carlos Gaviria resultó, eso lo tienen que indagar, en esa cercanía de los años 90, porque ya les voy a contar una anécdota muy privada y ustedes deciden si la pueden contar o no. Carlos Gaviria resultó siendo un profesor no muy atractivo para los estudiantes. En esa época, en mi época era respeto total, pero también teníamos 2 cursos de introducción y 2 cursos de filosofía del derecho. El curso de Carlos Gaviria tenía 20 estudiantes y el curso del otro profesor 70 u 80. Sí, era así. Cuando yo hice el curso de filosofía del derecho con Carlos Gaviria, estábamos matriculados 5 estudiantes. Y en el curso de Benigno Mantilla él tenía 2 cursos, cada uno con 50 estudiantes. Porque el curso con Carlos Gaviria era muy difícil. Era muy difícil de ganarlo. Pues tú tenías, ahora te lo dije que estoy viniendo, yo tuve el honor de ser de los primeros alumnos en Colombia que leímos a Hart, porque Carlos Gaviria lo trajo, estaba recién traducido y nadie lo leía en las universidades. Eso Mauricio García lo cuenta en uno de sus textos. Yo conocí a Hart por Carlos Gaviria, dice Mauricio García que nunca fue alumno de él. Además, eso tan teórico, ¿para qué nos va a servir? Es que ha habido, y se conserva, hace 2 semestres un alumno me dijo, profe, a mí me gustan mucho sus clases, pero algunos profesores nos han dicho que lo que usted nos enseña no nos va a servir para nada. Hace 2 semestres. Me lo dijo un alumno. Y yo he llegado a la conclusión contraria, que solo con teoría se resuelven los problemas. Con la práctica no. La práctica se aprende rapidísimo, mecánica, ya. Y siempre lo he llevado en mi vida y en el trabajo y tengo conciencia clarísima que la mejor forma de solucionar un problema práctico es una muy buena teoría. Entonces, Carlos Gaviria no resultaba un profesor atractivo y tenía muy pocos alumnos en el curso. Entonces empezaron a dictar unas conferencias. Esa de Gaviria después fue escrita y está en la revista Estudios de Derecho. Él era pesimista con la constituyente, yo estaba muy emotiva. Entonces yo venía y participaba muy activamente en esos debates. Invitaba a compañeros míos y ninguno venía, todos estaban muy ocupados. La Universidad de Antioquia no fue la más movida en la constituyente, les quiero dar esa mala noticia. Porque claro, el movimiento muy de izquierda era el socialismo utópico, que todo lo que huela a Estado hay que eliminarlo. No era una idea socialista democrática, digamos que en esa línea yo estoy en la teoría de Elías Díaz, que me gusta el socialismo democrático. Con las instituciones también podemos hacer cambios, porque destruyéndolo todo, quizá el originalismo, partir de cero, no. Entonces yo soy más de esa línea y me gustaba, entonces yo tenía la esperanza, era muy soñadora. Carlos Gaviria no era tan pesimista con la posible constituyente. Cuando ya la Corte produjo esa famosísima decisión de que no había requisitos para ser miembro de la Asamblea Constituyente, es que eso fue lo que nos salvó. Porque la propuesta de César Gaviria era que tenía que tener condiciones y había que pagar póliza. Si no tumba la Corte Suprema eso, nosotros no estaríamos ni siquiera aquí, seguramente. Entonces, cuando la Corte libera eso y se inscribe cantidad de gente,
Y los primeros que se inscribieron fueron los del movimiento evangélico. Y a mí eso me fascinó, porque yo dije, esta va a ser la oportunidad. Claro, si los evangélicos se les sientan al lado de los católicos, dicen, yo también quepo, ¿cierto? Y después Lorenzo Muelas dice, yo también quepo. En ese momento Carlos Gaviria cambió la perspectiva. Y yo lo recuerdo, porque todo ese proceso lo viví muy cercano a él. Yo no tenía voz de ninguna naturaleza, era alumna, era egresada, trabajaba en el sector privado, entonces yo no tenía como voz, pero participaba en los foros y eventos que se hicieron, pero la Universidad de Antioquia no fue la más activa, fue la nacional. Y con el socialismo utópico hay que destruir todas las instituciones, todas. Reforma o revolución. Sí, es revolución. No es una constituyente que va a cambiar la constitución, es no constitución. ¿Ves? Es que ese era el lenguaje de esa generación. ¿Se inscribía también en No, eso? no. Yo creo que él es un socialista demócrata. Yo lo califico así. No sé, creo que él más o menos también se calificaba así. Pero él era pesimista en el proceso. Como el proceso empezó con una séptima papeleta que financió Pablo Escobar, y que eso lo supimos, que después Barco le torció el pescuezo poniendo que era una asamblea constitucional, no constituyente, Carlos Gaviria dijo no. Ahí fue donde él convocó a la charla ¿qué es el tercer estado? Para decir un poder que todo lo puede y por tanto no es constitucional sino constituyente. Y Carlos Gaviria fue premonitorio. El salvamento de voto de la sentencia del decreto 1926 de octubre del 90, la sentencia, se hizo con el texto de Sieyé. La hizo Jaime Sanín Greifenstein, que tenía la ponencia. Y entonces él estaba como con el socialismo utópico. No se puede convocar a una constituyente porque no hay ninguna norma que lo permita. Y entonces la Corte le dijo, no, venga. La línea moderada de la Corte, pero democrática, dijo, convoquemos, sí. Convoquemos a esto que la llaman Asamblea Constitucional, pero quitemos del camino los requisitos y el contenido. Es que hay un dato que seguramente ustedes o no saben o no recuerdan. El decreto también contenía en qué consistía la reforma. Y eso también lo tumbó la Corte. Entonces la Corte tumbó requisitos, tumbó contenido, que dejó una constituyente. Ahí Carlos Gaviria dijo, ahora sí. Los profesores eran luchadores en esas causas y eran defensores. Jesús María Valle hacía unos discursos imponentes. ¿Y cómo era en clase? ¿Cómo era la clase con él? Era una clase política. Esa es una pregunta muy linda. Yo creo que David también tiene la misma respuesta. ¿Qué hace uno como profesor con algún grado de decencia? Leer a sus maestros. ¿Quiénes me inspiraron y cómo lo hicieron? ¿Y qué hacían? Entonces yo tomé las notas de mis profesores y me fundé básicamente en mis notas de filosofía política, de filosofía del derecho, porque yo a veces he pensado, a ver David, ¿tú cómo lo lees? Que yo creo que yo dicto un curso muy relacionado con introducción al estudio del derecho. Creo que es muy como la continuidad de introducción al estudio del derecho. Hasta no es que leamos demasiado la Constitución. Entender como los asuntos fundamentales y no más. Entonces creo que bebí mucho de la herencia de mis profesores. Creo que eso es el que pelee con eso, está cazando una mala pelea. Es que uno ahí sí tiene que leer. Y por supuesto a quienes le dejaron a uno una impronta. Y sabes, Catalina, acudí
lo primero que hice fue buscarme una biografía de Kelsen. Eso es una anécdota que tengo. Cuando Tulio me dijo, me voy a ir, ya hablé, el maestro Gaviria, que quedó muy apenado contigo por la anécdota de Chucho Vallejo, que quería que tú fueras, me vas a reemplazar y eso empieza como dentro de 2 meses. Me vine para el aula de Benigno Mantilla y le dije, profe, usted tiene la biografía de Kelsen, hecha por un alumno de Kelsen. Yo me quiero leer esa biografía porque al maestro Gaviria le escuché decir una vez que él aprendió a ser profesor leyendo biografías de profesores ilustres de la historia. Yo sé que usted tiene la biografía de Kelsen y él me la prestó y le saqué una fotocopia. Y eso fue inspirador, porque Kelsen empieza a relatar cómo se formó y cómo, por ejemplo, el jurista más destacado de la época de Kelsen era Jelinek. Y todo el mundo en Europa quería ser alumno de Jelinek. Y él le mandó 4 intentos y había que ir a otra ciudad a tomar el curso. Y al 4.º envión lo aceptó Jelinek en las clases. Y dice esa biografía de una manera hermosa. Llegué a su clase y la abandoné inmediatamente. No, eso es... Vean, eso se me marcó totalmente. No soporté su egolatría, solo hablaba de sí mismo y solo aceptaba que se citaran sus textos. Ese no era un profesor. Fui a clases del derecho romano con el romanista más grande de mi tiempo, que era fulano de tal. Ya no me acuerdo el nombre. Por supuesto no era Iering, ya no estaba vivo. Con fulano de tal, que era el más grande romanista de mi tiempo. Pero ese señor no era capaz de hacer vívido el derecho romano. También abandoné su curso. Por eso yo les digo en clase, como hoy les dije, muchachos, ¿por qué les cuento este chisme ayer del Tribunal Constitucional de México? Porque vamos a hablar de ese tema y quiero que miremos en el mundo real esto cómo se lee. Es como esto que es tan teórico. Yo les muestro un ejemplo de la vida práctica para que ustedes digan, esto sí luce atractivo. Y es que yo creo que hay que hacerlo vívido. Entonces empecé a leer biografías y la de Kelsen para mí fue inspiradora de cómo hacerlo. Y Kelsen ya en una conferencia que dictó sobre su libro Teoría General del Estado me dio la clase que me faltaba. Uno, cuando enseña teoría constitucional, solo enseña los principios de la organización estatal, no enseña cómo está organizada, sino los principios. Entonces, mira, de los maestros, entonces Kelsen fue mi maestro. Es un poco lo que yo le digo a los alumnos cuando los pongo a estudiar, a oír conferencias. Recientemente me recomendé una conferencia muy linda de García de Enterría sobre la Revolución Francesa. Y yo, oigan esta conferencia para que sean alumnos de García de Enterría, que ya no está vivo, pero tiene mucho que decirnos. Y hoy tenemos todos los medios, es que en mi época era más difícil. Todos. Fue así, Catalina, fue tomando las enseñanzas de mis maestros. Y creo que muy rápido, pues, digamos, logré tener un buen número de alumnos. Creo que siempre los he tenido. Y aunque dicen que yo soy muy dura para evaluar, porque eso dicen, eso me confesaron hoy, porque los estoy provocando a nuevas metodologías de evaluación. Les estoy diciendo, muchachos, ese formato de 30, 30, 40, eso es como de antes de la Ilustración. Porque no pensamos en otras cosas. Ensayémoslas. Entonces nos pasamos en la clase discutiendo solo eso. Es como
pensando en esas transformaciones que aún nosotros los mayores tenemos que hacer y que quizá está muy bien que nosotros las hagamos porque tenemos más legitimidad, ¿cierto? Si una profesora como yo que tiene más de 30 años de experiencia, que he hecho muchas cosas muy distintas, hoy les decía es que yo he trabajado en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. En las 3 ramas del poder público me conozco como la estructura de este Estado y yo quiero provocarlo a este cambio. Quizá le suena más legítimo que el profesor que acaba de llegar, porque pueden decir, este está improvisando. Pero esta señora no, les estoy provocando porque no hacemos una única evaluación y que sea sustentar un tema. Cosas así como lo hacen las universidades europeas, tú lo sabes. Entonces, ¿cómo provocar eso? Catalina, para hacer eso lo único que tenemos que tener es la mente abierta. Creo que es el único requisito. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores de derecho penal, muy críticos, muy críticos. Bueno, mi profesor de dogmática penal fue Nodier Agudelo, que como profesor de dogmática penal era muy bueno, un tipo preparado, pero dogmática jurídica, ¿cierto? La técnica del derecho penal. Pero quiero darle la noticia de que yo fui alumna de Jesús María Valle. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues era un hombre absolutamente sencillo. Mi experiencia es que fuimos 10 alumnos en su curso. Él hacía parte de este grupo de profesores también crítico que nos contaste. Total. Pues creo que es un María Valle más que nadie. Era radical. Fernando Mesa. Y Luis Fernando, porque se me fue el apellido, el que mataron. Vélez. Esos fueron mis profesores de las diversas materias de penal. Entonces, todos eran absolutamente, salvo Nodier, es que Nodier sí era muy dogmática jurídica, pero era muy buen profesor. Eran muy críticos de esas instituciones y sí quiero decirte que los movimientos estudiantiles eran muy fuertes en eso. Con lo que les dije esta semana en clase, que veo que te llamó la atención, era la época en que el presidente en estado de sitio cambiaba la jurisdicción penal por la justicia penal militar. Entonces a los delincuentes se mandaba que lo juzgaran las fuerzas militares. Y eso impactaba mucho la universidad. La universidad tiene héroes, verdaderos héroes. Y todos son de esa década. Por eso es la importancia de tu pregunta. Y había profesores muy comprometidos, como Valle o como Vélez en esas causas. A mí no me tocó Julio González de profesor. Creo que él ya dictaba un curso, pero no fue mi profesor. Pero fui mucho a sus conferencias y también me marcó mucho su pensamiento. Creo que en materia penal estábamos muy bien en la facultad, muy bien. Y los profesores además eran luchadores con los estudiantes en las causas punitivas contra los estudiantes. Eso es muy bonito y muy valioso. Tulio era el amigo del alma de Álvaro Uribe cuando Álvaro Uribe era liberal. Pues yo nunca lo vi liberal, yo no lo conocí. Siempre me pareció, como dijo Fernando Mesa, cuando Álvaro Uribe ganó las elecciones, se los juro, aquí en el pasillo de abajo, cuando vinimos el día después de ganar las elecciones, dijimos, alguien dijo, nos vamos a tener que aguantar a Álvaro Uribe 4 años. Y él dijo, 4 años no, por lo menos 12. Va a ser lo mismo de Rafael Reyes. Yo lo conozco. Eso dijo Mesa. Se los juro, eso dijo Mesa. Entonces, Tulio era asesor del Congreso y él le ayudó a conseguir una beca para irse para España. Y ahí sí Tulio dijo, me heredas el curso mientras regreso tú. Entonces yo me senté a leer esa Constitución, acababa de salir.
y yo hice esta reflexión. Es que yo tengo una caja de herramientas. Yo estudié fue Derecho Comparado Constitucional. Esa fue mi caja de herramientas. Yo estoy segura de que nosotros fuimos pioneros en eso. Y nos hicimos reconocer a nivel nacional mucho. Éramos quienes enseñaban. Los que enseñamos la Constitución a los jueces en el país fuimos Rodolfo Arango, Rodrigo Primni. Estoy con una secta muy selecta. Diego López, Tulio Chinchilla, se me pueden escapar dos. Pero ¿La única mujer en ese grupo? sí, eras fui tú? yo, fui la única. Capacitamos a los jueces por ahí 12 años. Y viajábamos a todo el país a enseñarle a los jueces la importancia de la tutela y cómo se construía una decisión de tutela y qué es lo nuevo que trae la Constitución. Y se lo digo que nosotros lo entendimos y lo veo por los egresados, porque yo hoy voy a los posgrados de la Bolivariana, yo voy a 2 posgrados de la Bolivariana, solo 2 fines de semana al año. Y uno les habla de dónde viene la Constitución del 91, de qué fuentes toma, y uno les habla, por ejemplo, de la Ley Fundamental de Bonn. Y los alumnos jóvenes como ustedes dicen, ¿y eso es de dónde? O sea, no tienen ni idea. O sea, los jóvenes hoy egresados, los que tuve hace 2 meses en la Bolivariana, no entienden la Constitución del 91. Los profesores les siguieron enseñando la parte orgánica de la Constitución, cómo se hace una ley, cómo se hace un decreto, que es el estado de excepción, qué es, pero no qué es, sino instrumentalmente esos son decretos ley. Yo veo por la formación en posgrados que no tienen ni idea. Yo estoy segura y nos lo han reconocido. Nosotros fuimos muy pioneros en esto. Pues yo creo que no siempre absolutamente presente, porque nuestra vida cotidiana nos arrebata mucho. Pero creo que sí, creo que hubo unas, pues por ejemplo, cuando Uribe empezó sus reformas y todo, pues nosotros sí nos entregamos. Tú estabas, David, ya. Sí, el acto legislativo 01, yo me acuerdo de las conferencias sobre el referendo. Fuimos muy activos, de... ¿cierto? Sí, fue tremendo. Y llenábamos los auditorios de las discusiones. Pues eso no fue menor. Estuvimos en esos debates, en los debates por la igualdad de género. Pues yo creo que es que en esos debates hay que, más que decir, hay que hacer. Yo creo que es que las mujeres, más que pedirle tanto que nos igualen, tenemos que hacer para que nos igualen. Y eso sí es una acción política constante en todos los actos de nuestra vida, ¿cierto? Pero yo les dije que era una postura machista. Hace poco en la junta directiva de PM, una empresa, y la conclusión que está escrita, dicen solo hay una mujer en la junta, pero parecen 3. Pues fue muy elogioso para mí, pero yo dije, eso es una expresión machista, ¿cierto? Pero constituye algún elogio, o sea, se ve, se siente. No es como por llenar ahí una cuota y que no tenemos las cuotas. Es que EPM y Ecopetrol son las 2 empresas públicas más grandes del país y en ninguna de las 2 hay equidad de género, ni siquiera la ley de cuotas. Muchachos, repasemos la legitimidad, repasemos la validez, diferenciemos la de la voluntad política, ¿cierto? Los conceptos básicos de la teoría del derecho, volverlos a revisar cuando uno ya tenga más conocimiento jurídico. Innegablemente haría eso, enseñaría más filosofía política. Creo que es. Es que mira, para entender una ley tributaria hay que saber filosofía política. Pues, una ley de IVA.
es un impuesto al valor agregado de las cosas. ¿A qué cosas se le puede poner ese impuesto? ¿Eso qué supone? Un pensamiento de lo social y lo político. Para poner un ejemplo tributario. Para poner un ejemplo del derecho de familia, ¿hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites a la patria potestad de los padres? Hay que tener un entendimiento sobre la autonomía personal. Pues es que eso no se puede enseñar sin lo otro. ¿Cómo nuestros profesores de derecho de familia llegan patria potestad, derecho, y no han hecho una reflexión sobre la autonomía personal? ¿Cierto? Entonces, creo que sin esos conceptos de la filosofía política, el derecho resulta ininteligible, porque el derecho es razón práctica, pero de una razón teórica. Entonces eso tiene que ir engarzado. Yo todo el derecho lo pienso así y resuelvo las cosas así. Catalina, por eso no soy capaz de irme, pues porque es que siento que cada día pago un tributo que yo debo, porque también siento a mis alumnos cómodos en clase, que vienen, unos agradecen, profe, qué rico haber tomado este curso. Es que eso vale mucho para uno, ¿cierto? Porque eso es la forma de ir transformando sociedad. Y haberme formado en el derecho me ha hecho pensar en la posibilidad de una ciudadanía en equidad, en libertad y en solidaridad, fundamentalmente, creo yo, en esos valores. Creo que el derecho sí puede enriquecer esos valores. Entonces, creo que eso ha sido así. Tener un concepto del derecho, ¿para qué es el derecho? Y creo que el derecho no es un instrumento, el derecho es un instrumento para la igualdad y la libertad. Pues es que eso nos lo enseñaron nuestros ilustrados hace 300 y pico de años. El derecho es eso, yo no lo veo de otra manera. Que son valores liberales, sí. Y agreguémosle el que es, la solidaridad. Es que el derecho es muy lindo cuando se ve con solidaridad, ¿o no? Y una norma puede... Mira que si hay normas que van más adelante que la sociedad. Una decisión en Colombia de no punir el aborto está por lo menos a 70 años de que el Congreso la aprobara, ¿o no? ¿Tú crees que el Congreso hoy aprobaría un régimen de aborto? Porque la Corte de pronto lo obligue, pero de resto no. Porque ¿qué van a decir cada uno de los congresistas? No vuelven a votar por mí y me toca reelegirme. Porque también, como dice Platón en uno de sus diálogos, a un mal ciudadano no le suena bien la lira, aunque sea músico. Primero hay que ser ciudadanos y tener mucha dignidad personal. Y eso puede que una facultad ayude y dé herramientas para construirlo mejor. Pero eso está en el ser. Se lo dije también en esos días en clase, hubo una época en que nos grababan algunos alumnos y reproducían los audios. Porque una vez el gran maestro Carlos Betancur Jaramillo, ustedes no saben quién es, magistrado del Consejo de Estado, egresado de esta facultad, el que creó la teoría de la responsabilidad del Estado por los desaparecidos del Estatuto de Seguridad, ni más ni menos que ese señor, Carlos Betancur Jaramillo, me llamó y me dijo, Bernardita, pues, fue positivo, pero pudo haber sido al contrario. Yo no sabía que en la Universidad de Antioquia todavía se acordaban de mí, donde tú hiciste un elogio de mí, de mi persona, y quiero manifestarte que hasta lloré, porque uno no cree que una decisión judicial puede impactar tanto
en la enseñanza del derecho. Le estaba enseñando a mis alumnos la teoría de la responsabilidad del Estado por los capturados que desaparecen. Fue capturado y no se sabe más de él. Él creó esa teoría, que el Estado tiene que responder patrimonialmente. Entonces lo elogié mucho. Le llevaron un audio, profe. Y también después conocí fue el audio a la inversa. Usted habló de Salvatore Mancuso y no vuelve a repetir el nombre para que sepa. Estuve en un foro que me invitó hace poco la Asociación de Profesores para hablar del proyecto de ley estatutaria de educación. Y mi propuesta fue, digámosle a Petro que está llevado, pues, él cree que eso es una ley estatutaria de educación. Está jodido, Petro. Está repitiendo 3 sentencias de la Corte Constitucional, ¿para qué lo va a poner en una ley? Ley estatutaria de la educación es el acceso gratuito a la educación pública y aumentar la educación pública o no más. No es otra cosa. Entonces, el derecho está ideologizado. ¿Por qué hicieron esa ley, ese proyecto de ley estatutaria tan tibio, tan tímido? Porque no son capaces de hacer lo que hay que hacer, que es dar acceso a la educación a todo el mundo, porque teniendo ciudadanos más educados, pues causamos muchos problemas alrededor. Esto lo advirtió Platón en el Cratilo. Lo dice, es que la expresión, la libertad de expresión, pues él no lo decía libertad de expresión, el poder opinar en lo público, la doxa, la opinión, es muy peligrosa. Y es mejor que no haya ciudadanos que opinen. Entonces, eso está ideologizado. En mi tiempo no había muchas luchas así. Las luchas de mi época de asamblea de estudiantes, que fui a muchísimas, durante toda la carrera, eran para que Donald Reagan no viniera aquí, o si venías, hiciéramos un boicot, eran cosas así. Pues era muy chévere también, esos son grandes ideales políticos. No las pequeñas luchas de discriminados. De hecho, en mi época había avisos por todas partes que decía, haga patria, mate un costeño, no sea tan indio. Sí, sí, Catalina, es verdad. En mi época de estudiante. No se comporte como un indio, negros hijueputas, pues, y creo que para las mujeres, por supuesto, había acoso, los profesores seducían, aprovechaban su posición de profesores, todo eso lo viví. He visto luchas posteriores, pero lamento decirte que de la última quedé muy aburrida. De la lucha que hicieron las mujeres, quedé muy aburrida porque no sé qué día eso se acabó. Y esa gran lucha que hicieron, que empezaron con un paro importante y unas actividades, de pronto yo no la vi más. Y yo le pregunté a mis alumnos y alumnas, ¿y aquí qué pasó? Porque pusimos en el cartel de los acusados, en el paredón, a Pedro, a Juan, tal, con nombre propio. Pedimos otros nombres, empezamos a hacer linchamientos y de pronto esa lucha se terminó y seguimos. Eso no puede ser así, porque los derechos nunca nos los entregaron en testamentos, como dice un poeta. Nuestros derechos han sido grandes luchas sociales. Y si declinamos esas luchas, se acabaron los derechos. Entonces, he visto que aparecen y desaparecen, que los movimientos a veces son muy efímeros.
el movimiento de estudiantes a nivel nacional tan importante de hace unos años, de pronto se perdió y ahora no lo he visto en el proyecto de ley estatutaria de la educación. Y ese es un escenario que si se nos pierde, vean, porque dejamos que saquen una ley estatutaria mediocre de educación, entonces en adelante solo dirán, ya hay ley estatutaria. ¿Qué es una ley estatutaria? Un derecho fundamental y no contiene nada, porque esa ley solamente habla de la libertad, pero tiene un artículo peligrosísimo. La educación pública será progresiva en la medida en que los aspectos presupuestales lo permitan. O sea, peor. Yo dije, era mejor que no existiera. Entonces no he visto los movimientos. Entonces, es parte de nuestra vida también, ¿cierto? Que van y vienen los movimientos.